Continuamos con el programa de hoy. Les avanzábamos al arranque que hoy, por ejemplo, la AEMET ha vuelto a lanzar ese aviso de alerta amarilla por altas temperaturas, algo que antiguamente, bueno, pues parecía ser una excepción, se está convirtiendo en una tónica pues bastante recurrente cada verano, y eso conlleva, bueno, pues que ese aumento de los incendios forestales, de los que cada vez se habla más también en Europa, que ya no son un problema exclusivo de los países mediterráneos, sino una amenaza que afecta a gran parte del continente. Nuestra siguiente invitada, bueno, pues lleva muchos años trabajando en políticas medioambientales en el Parlamento Europeo y precisamente estos días ha pedido reforzar esa prevención frente a los incendios cada vez más intensos. Esther Herranz, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Gracias por venir, por estar aquí con nosotros. Y vamos a abrir esa temática contigo, ahora que además, bueno, pues desgraciadamente estamos viendo tantos incendios que están afectando no solo nuestra comunidad, que ya hemos tenido unos cuantos este verano, y estamos viendo también imágenes devastadoras ahora mismo con ese de Guadalajara. No sé si estamos ante una realidad, eurodiputada, que tendremos que aprender a convivir con ella. Hombre, yo creo que sí, que tenemos que aprender a convivir siempre con la realidad que tenemos. Y yo recuerdo cuando hace muchos años se comenzó a hablar de incendios en el Parlamento Europeo. Recuerdo aquel documento famoso, el Forest Focus, que era hacer un seguimiento de los bosques para precisamente intervenir en los incendios, y la preocupación siempre éramos los países mediterráneos, donde era habitual pues los incendios. Una cosa son los incendios naturales que se producen en el bosque mediterráneo, que forman parte de su ciclo vital, y otra cosa son los incendios que se producen de una manera, digamos, voluntaria o intencionada por parte de personas que o bien no tienen bien la cabeza o bien están delinquiendo porque están buscando unos beneficios económicos. Eso son cosas distintas. Lo que ocurre es que ahora, con la manera en la que se está tratando este tema, es porque hay una preocupación en Centro Europa por esta misma situación. Se están produciendo grandes incendios en otros países que hasta ahora no tenían esos incendios en verano, ya desde la primavera, y están subiendo las temperaturas mínimas. Esto puede ser un ciclo natural, es cierto que hay glaciaciones y por tanto dentro de las glaciaciones hay periodos de calor y de frío, pero también es verdad que se está produciendo de una forma mucho más rápida. Si le queremos llamar cambio climático, pues es cambio climático. Efectivamente hay un cambio en el clima que está afectando desde luego al mundo natural. Pero es que está ocurriendo otra cosa muy grave, y es que por defender la naturaleza, por decisiones políticas tomadas en legislaturas pasadas, sobre todo en los 10 últimos años, hay un tipo de legislación que nos impide hacer cosas que siempre se han hecho en el bosque, que se han hecho de forma normal durante décadas, durante siglos. Pues estoy hablando de cosas como una tala, como una limpieza, hacer veredas, hacer un aprovechamiento de la leña para el invierno, o por ejemplo la ganadería extensiva. La ganadería del vacuno también, pero del ovino y el caprino sobre todo, que consiguen limpiar el bosque, limpiar el suelo, el tapiz del bosque, y así, cuando no existe esa, digamos, esa materia vegetal seca, se impide la propagación de los incendios. O cosas como los cortafuegos, que para mí, para la gente de mi generación, era habitual ver cortafuegos hechos por el entonces ICONA, el instituto que existía antes para cuidar la naturaleza, y que evitaban que el incendio pasara dentro de una gran masa forestal de un lado a otro de ella, pues se han dejado de hacer. Bien sea porque las zonas se han declarado Red Natura 2000 hace ya muchos años, y impide ese aprovechamiento y impide esa intervención humana en esas zonas, y nosotros aquí en La Rioja tenemos de ese tipo de zonas Red Natura 2000 en toda España, porque realmente España fue el país que más zonas Red Natura 2000 declaró, o bien por la ley de protección de la naturaleza, de recuperación de la naturaleza, o bien por la norma esta de protección de la biodiversidad, que impide, por ejemplo, estos cortafuegos para que no haya endogamia entre la población de la fauna silvestre, de la fauna,
natural. Entonces, estas cosas lo que están haciendo es que no podemos actuar en prevención, porque hacer un cortafuegos es prevenir. Claro. Hacer una limpieza, hacer una tala, hacer una vereda, hacer esos caminos, eso es prevención. Y entonces lo que reclamamos desde el Partido Popular Europeo es volver a permitir a esas personas que siempre han tratado el bosque como una parte más de su hábitat natural, porque lo es. La gente que vive en pueblos donde están cerca ya de, están altos, ¿no? Están ya cerca de los montes, saben cómo hacerlo porque lo han hecho siempre. Entonces, que se les permita volver a hacerlo. Además, ellos lo reclaman, ya lo venían reclamando. Yo esto lo sé desde mis tiempos en los que era portavoz de Agricultura y Ganadería de mi delegación y sé perfectamente que quieren hacerlo y que quieren poder hacerlo y que se les multa o se les impide. Luego, por tanto, hay que dar una flexibilidad a esta legislación para permitir hacer cosas que son lógicas. Y luego hay que hacer prevención, porque claro, a lo mejor no nos damos cuenta, pero en muchas ocasiones, digamos, el comportamiento social empieza desde pequeños, empieza desde pequeñitos en el colegio. Entonces hay que dar esa formación a los alumnos desde pequeños para que sepan cómo reaccionar ante un bosque, porque ahora cada vez vivimos más en ciudades y en las ciudades, pues igual que se nos olvida de dónde viene el huevo, que pensamos que viene en la caja de cartón, o que la leche nace en el tetrabric dentro de la nevera, pues hemos perdido ese contacto con el mundo rural, que al final es el origen de nuestra alimentación y también es el origen de nuestro bienestar del ambiente por los bosques, y pedimos que se haga esa formación de los chavales, niños y niñas desde pequeños, para fomentar que conozcan el medio natural y que sepan, ¿no? Pues que a lo mejor un cristal es muy importante que no esté en el bosque, porque si hace sol y refleja la luz podemos ocasionar un incendio. O a lo mejor tenemos que aprender que no solamente por contaminación, pero que no debemos dejar nunca nada en nuestro, digamos, que marque nuestro rastro cuando vamos al monte, porque podemos ocasionar un incendio sin quererlo. ¿Y notas que esa proliferación de los incendios en nuestro continente está haciendo que se replanteen cosas en Europa? Desde luego que sí. Para empezar, por ejemplo, para mí fue importante escuchar que hace unos años, cuando se decidió hacer una red europea para colaborar con medios. Esto es muy importante. Hay países como España, que hace 20 años ya era una máquina en la prevención contra incendios y en dotarse de medios y de personal, pero hay veces que necesitamos ayuda. Ahora, por ejemplo, lamentablemente España ha perdido algunos medios materiales que tenía, pues como hidroaviones o como helicópteros o como camiones porque no hemos repuesto por un problema presupuestario, porque como llevamos tantos años en España, día 4, sin presupuestos generales del Estado, pues claro, no se pueden comprar al ritmo que se debería, pero hay otros países que están empezando, entonces hay que darles, como se dice ahora, el know-how, ¿no? ¿Cómo se hace? Pues el cómo se hace, España sabe hacerlo porque lo ha hecho durante décadas, y muy bien hecho, por cierto. Como digo, ya desde los tiempos del ICON, estamos hablando de que en los años 60 del siglo pasado España ya estaba luchando contra los incendios. Pero es que, digamos que esa red que coordina la Comisión Europea es súper útil para ayudar al que lo necesita en cada momento. El año pasado España recibió ayuda de otros estados, pero nosotros también dimos a otros estados esa ayuda y esa red funciona muy bien. Pero hay que hacer un poquito más, hay que poner más medios materiales que la Comisión Europea puede poner. Por ejemplo, estoy hablando de la teledetección. Los satélites nos tienen que ayudar. Está muy bien que tengamos torretas con personal allí controlando, claro que sí, pero si además podemos darles un soporte para que la información sea más rápida, mejor. Desde las alturas siempre se ve todo de otra manera, ¿no? Se ve con otra perspectiva. Y, por ejemplo, pues se puede hacer mucha investigación en el mundo agroforestal para mejorar el manejo que hacemos de nuestros bosques. Y, por supuesto, pues se puede colaborar con medios materiales. ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos tener un soporte europeo de medios y no prestarlos de unos estados a otros, ¿no? Pues en ese camino es donde queremos orientarnos para colaborar, digamos, en la medida de las posibilidades que tiene el Parlamento en mejorar esa lucha contra los incendios. Y, por supuesto, como digo, la formación de la gente, de las personas, no las que viven en el mundo rural, sino fundamentalmente a los que vivimos en el mundo urbano, que somos los más ajenos, para que cuando se tomen decisiones con conocimiento de causa y no hagamos pues cosas como, por ejemplo, evitar o impedir que se pueda gestionar el bosque desde una perspectiva rural
que siempre se había hecho y funcionaba muy bien. Hablaba de esa limpieza, por ejemplo, de los montes, y ha hablado también a veces de reducir esa burocracia. Bueno, eso ahora es como un canto que viene constante en todas las decisiones. Ya en el pasado, siempre, sobre todo en la parte agrícola y ganadera, siempre se ha dicho, la burocracia en Europa es muy grande, y efectivamente, es un monstruo burocrático. Entonces, se trata de que en toda la legislación, de una manera transversal, se rebajen los requisitos y se flexibilice esa documentación, porque hay veces que es que se presentan los papeles la misma circunstancia varias veces en varios informes. Hombre, en un mundo ya en el que todos tenemos todos nuestros datos metidos en una base de datos, digamos, global, que todo el mundo conoce todo, pues se hace muy pesado, pero es que hay veces que es necesario controlar. Es cuando hablamos sobre todo de que se dan ayudas públicas, se dan subvenciones o cualquier otro tipo de, llamémosle como se llame, pero al final son ayudas públicas, el dinero es dinero de todos y hay que controlarlo muy bien. Pero vamos a ser lo más livianos posible, no les exijamos que presenten grandes cantidades. Entonces, en todos, de una manera horizontal, con los ómnibus que ha presentado la Comisión Europea, que son diferentes documentos que tratan todas las materias, pues se está intentando hacerlo más liviano, más accesible y sobre todo menos pesado, porque hay veces que cuando damos una subvención, parte de la subvención se la lleva la tramitación administrativa, porque hay que contratar a alguien que lo haga, porque tampoco son sencillos los documentos a rellenar. No es poner tu nombre y apellidos, no. A veces exigen unos datos que exigen unos cálculos que a lo mejor la persona que está recibiendo el dinero pues no sabe o no tiene tiempo de hacer, por ejemplo, ¿no? Pues todo eso vamos a ver si lo hacemos más liviano, lo rebajamos y ayudamos así a las personas a estar más a gusto. Esther, para aquellos ciudadanos que nos estén viendo, para explicárselo bueno, pues con detalle y comprensible, porque muchas veces vemos lo que se hace desde aquí, desde el gobierno o desde las comunidades, pero no sabemos exactamente qué se hace desde Europa. Cuando hay un gran incendio en un país, ¿qué mecanismos europeos se ponen en marcha? Pues hay una red de protección que, como digo, es de reciente creación. Lo que tiene que hacer lo primero, cuando un incendio es pequeño, bueno, pues es una cosa local, que es municipal, que sabe la delegación del gobierno, el pueblo en el que está teniendo lugar, desde luego, y la protección que hay dentro de la comunidad autónoma. Cuando la comunidad autónoma no es suficiente, pide ayuda a las comunidades de alrededor. También las delegaciones del gobierno se ponen en comunicación, incluso los medios nacionales pueden entrar. Pero cuando las condiciones del incendio, como lo que hemos visto, por ejemplo, en Andalucía en estas semanas pasadas, pues por el viento, por la temperatura, por las razones que sean, se excede las posibilidades, lo que se hace es que el Estado pide colaboración a través de la Comisión Europea, a través de la Unión Europea, a otros estados que puedan dotarle de medios, pues con hidroaviones, con camiones autobomba, con personal, con todo esto. Y lo que se hace es gestionar, es decir, a ver quién está disponible en este momento, no tiene riesgo, pues te voy a prestar 3 avionetas o te voy a prestar 2 camiones autobomba o te voy a prestar lo que sea. Y entonces así, pues con medios que no están siendo utilizados, poder ayudarse. Pero siempre el mecanismo es a través de que el Estado miembro pida a la Comisión Europea, porque al final tenemos que tener en cuenta que los interlocutores con la Comisión Europea son los estados, no somos las regiones. Siempre reivindicamos desde el Comité de las Regiones, nuestro presidente tiene que reivindicar, y así lo hace, es ese papel de las regiones. Pero hay estados, hay países de la Unión Europea que no tienen esta descentralización que tenemos en España, y al final el que es el interlocutor es el Estado. No quisiera dejar de recordar que también hay personas, hay personal que se traslada de un país a otro para ayudar. Y tenemos que hacer una visión, un esfuerzo y sobre todo un reconocimiento a estas personas que luchan contra los incendios. A pesar de las lenguas, a pesar de todo, o sea, se trasladan de un sitio a otro porque son especialistas. Y son unos especialistas que se juegan la vida. Se juegan la vida en los incendios. Algunas veces, lamentablemente, tenemos que lamentar pérdidas, pero hay que hacer una cosa desde la Unión Europea que estamos intentando hacer, que es un reconocimiento a esa profesión como profesión de riesgo. Porque en muchas ocasiones nos olvidamos de la ayuda que nos prestan en verano hacia el invierno. Y yo entiendo que hay limitaciones presupuestarias, pero hacen un papel fundamental
también en otros meses que no son los de los incendios. Nos has hablado de ese proceso, de esa jerarquía, de cómo funciona, y en tu opinión, ¿funciona adecuadamente esa cooperación entre Estados o falta...? Está funcionando maravillosamente bien y es muy reciente, no lleva muchos años, la verdad es que lleva poco tiempo, pero está funcionando de una manera eficiente y muy bien. Pero es por lo que lo digo, porque son grandes profesionales, porque son gente muy formada, que tratan el incendio no de una forma amateur, sino de una forma profesional, y la extinción de incendios de una manera muy profesional. Son gente muy capacitada y que está funcionando muy bien. Pues se nos ha acabado el tiempo, Esther, pero bueno, no sé si quieres dejar algún mensaje final a los riojanos y riojanas que están viendo sobre esa labor que se hace desde Europa, aunque lo has explicado yo creo fantásticamente bien, y esas exigencias por parte de... Pues nada, recordarnos a todos, a nosotros mismos, lo importante que es respetar nuestro medio ambiente, también el medio ambiente natural, por supuesto, y que en estos días de tanto calor, en los que estamos en el Valle del Ebro, siendo la mancha roja que se dibujan en todos los mapas, en televisión, en periódicos, en revistas o en internet, pues recordar que seamos muy responsables, porque un incendio se lleva por delante muchos años de esfuerzo y sacrificio de muchas personas. Por cierto, ¿vio el fútbol? ¿Vio el fútbol? Claro, ¿cómo no? ¿Lo celebraste? Tenemos que celebrar, ser nuevamente campeones del mundo y ya empezar a trabajar para la siguiente Eurocopa. Pues muchísimas gracias, Esther, por visitarnos, por estar aquí y hablarnos de esta temática tan actual, desgraciadamente, y tan importante, que se trabaje desde todas las administraciones y también, por supuesto, desde Europa. Muchísimas gracias. Gracias y feliz verano. Nos vamos a uno de los rincones maravillosos de nuestra comunidad, en esa sección en la que ponemos el foco en nuestros edificios. En esta ocasión nos vamos a ir concretamente para descubrir esos secretos del monasterio de Valvanera. El monasterio de Valvanera es uno de los edificios históricos más importantes de La Rioja, cuyos orígenes se remontan al siglo X. En esta edición de Los Pilares de La Rioja, nos acercamos aquí no solo para conocer su historia, sino también su arquitectura. El monasterio de Valvanera tiene una historia muy compleja, muy rica, no exenta de episodios lamentables, ¿no? Pero desde más o menos el siglo X, porque tampoco está todo absolutamente documentado, hasta ahora, hasta el siglo XXI, pues el monasterio que podemos contemplar, que es propiedad de la diócesis de Calahorra, la Calzada Logroño, pues es una suma de elementos originales que afortunadamente han superado destrucciones, guerras e incendios, pero también de reformas importantes y de añadidos de obra nueva importantes. De la localización o del encuentro de esa imagen de la Virgen de Valvanera dentro de un roble allá por el siglo X, se supone, pues a partir del siglo XII pues se empezó a construir una pequeña capilla que luego fue ampliándose y dio paso a un monasterio que desarrollándose pues dio paso a las diferentes estancias y a esa final hospedería donde ya los peregrinos podían venir a realizarse. Como hitos históricos, pues efectivamente tendríamos el siglo X, al poco ya pues fue iglesia y fue albergue, o sea que ese sentido de peregrinaje, ¿no?, tan vinculado, por ejemplo, a la Valvanerada o a la celebración del Día de la Diócesis, que siempre es aquí en el monasterio. Pues los hitos que nos quedan originales son la torre, que es lo más antiguo, probablemente del XII, en estilo románico, la iglesia del XV, en estilo gótico, que esa afortunadamente ha sobrevivido a terremotos, incendios y guerras. Toda esta parte que podemos ver ahora, que sería del XVII, y luego también, afortunadamente, aunque buena parte del monasterio de la Hospedería pues cayó en 1809 en la guerra con los franceses y posteriormente en algunos incendios, pues bueno, tenemos también las portadas del 18, que son las originales, que sobrevivieron, y hay un hito muy importante que es la reconstrucción en el año 48, en 1948, que además el arquitecto, que fue Antonio Cámara Niño,
vinculado familiarmente a la localidad de Corera, contribuyó poderosamente a la reconstrucción. Y luego ya también en el siglo XX, nuestro pues inolvidable exdecano Gerardo Cuadra, que fue arquitecto y sacerdote, que celebramos este año el centenario de su nacimiento, pues intervino de forma muy importante en la década de los 80, sobre todo en el claustro y posteriormente también en otras. Del claustro, por ejemplo, solamente nos quedan las trazas de las pandas inferiores, porque lo elevado es de mediados del siglo XX. Aquí predominan las fábricas de sillería y además de potente espesor, que está muy bien porque nos lleva a todas estas características de los muros de piedra de los monasterios como refugios bioclimáticos en origen, ¿no? Por ejemplo, el monasterio de Pedralbes en Barcelona forma parte de los refugios climáticos de la ciudad, y es que claro, la construcción tan poderosa de los monasterios con muros de piedra de más de 1 metro de espesor, pues contribuye por esa inercia a que si aquí estamos a 30 y tantos grados, en el interior no se supere nunca los 26, ¿no? Entonces, en ese aspecto, claro, la sillería es que es de toba, y entonces, claro, la sillería de toba arenisca, aunque sea arenisca, claro, el efecto, ese efecto de desgaste no es tanto efecto de desgaste, sino la propia característica de la sillería de este tipo, ¿no? Y luego, claro, la mampostería tomada con mortero, pues pasa lo mismo. Cuando es piedra arenisca, que es de toba, pues esas oquedades, esos agujeritos, da la sensación de que está más desgastada que otra piedra equivalente, pero no lo está, es que es así. La galería porticada son arcos apuntados que tienen que ver, estilísticamente tendrían que ver con el periodo gótico, aunque no sean góticos, que es lo que pasa en el edificio que tuvimos el gusto de poder hacer ya en el siglo XXI, ¿no? En el 2009, que se inspira en esas arquerías góticas, porque eso que se hizo en función de que armonizara también con el lenguaje estilístico de la iglesia original del XV, ¿no? Entonces, esa galería porticada pues es que funciona fenomenal. En La Rioja, como parte del norte que somos, pues sabemos mucho de las bondades de los pórticos cubiertos, ¿no? En este caso protege con la sombra del verano, la orientación es perfecta hacia el sur, pero en invierno, cuántos peregrinos pues agradecen este tipo de galerías porticadas para protegerte de la lluvia y del frío. Igual que en otros sitios están monasterios españoles o franceses o de otros países, pues aquí es el punto de referencia de la religiosidad, tanto popular como institucional, ¿no? Vamos a pasear ahora hacia adentro, ¿os parece bien? Muy bien. Vamos para allá. El interior de la iglesia, que tiene, se ve que con esa planta de cruz latina, ¿no? Pues evidentemente yo creo que tiene esa maravilla que afortunadamente disfrutamos mucho en La Rioja, de esas iglesias originales del siglo XV o del siglo XVI, en el que toda la organización de los paños lisos con las columnas y sobre todo las bóvedas, la elegancia de las bóvedas, es lo que hace pues que tengamos un ambiente recogido. Además, claro, como está centralizado en el Camarín de la Virgen, que es evidentemente el centro espiritual, hemos dicho, del monasterio, pero también de La Rioja desde el punto de vista de la fe cristiana. Entonces, el poder de la piedra, ese estilo gótico en el que busca efectivamente la elevación, pero no solamente la elevación arquitectónica, sino la elevación espiritual. Ese juego con las bóvedas y la fortuna de que no sean reconstruidas porque son las originales, pues yo creo que aunque, tengas mayores o menores conocimientos de arquitectura, es que da igual. O sea, se siente siempre algo especial, algo que eleva y que por lo tanto pues da paz a quien viene. Un poco de ese estilo gótico y de esos elementos góticos, ¿dónde podríamos verlos en este interior para enseñárselo a los espectadores? Sobre todo en las bóvedas de crucería con los nervios apuntados, los arcos apuntados, que ya empiezan no a ser como los de catedrales, pero sí
han perdido esa condición de circulares y empiezan a ser apuntados. La plementería, el relleno que hay entre nervio y nervio, que es de piedra toba, que es esa piedra agujereada que parece que está ametrallada, bombardeada, pero es que es una piedra mucho más ligera. Es muy dura, muy resistente, frente a la piedra arenisca, que en esta zona es una arenisca rojiza. Si viene de toda la gente y ve ahí arcos de medio punto, es que esa parte es neorrománica, pero es posterior. Corresponde a esa reconstrucción que dijimos del año 48, con Antonio Cámara como arquitecto. Entonces, claro, eso es posterior y está en un estilo neorrománico, atendiendo al origen, que apenas lo podemos descubrir más que en la torre, que es difícil de ver, pero ahí sí que tenemos un poquito esa reminiscencia del lenguaje anterior al gótico. Igual que el paso al claustro sí que lo conserva, pero claro, esa fachada del presbiterio es de mediados del siglo XX, por eso pueden decir, pues eso no es gótico, pues efectivamente no es gótico. Evidentemente los ojos se te van a la talla románica de la imagen de María Madre, con esa transparencia que da el camarín, que es un sitio muy bonito, que se puede subir por las escaleras del brazo lateral del crucero, y evidentemente los peregrinos se acercan, o sea, no solamente contemplan la imagen desde la nave, sino que tienen la posibilidad de poder acercarse al pie y contemplar con más detalle la imagen, que merece la pena. Estamos en el patio del claustro, que es una de las piezas principales de lo que es el monasterio en sí, porque en torno al patio del claustro se organizaban pues las primeras dependencias de lo que es el monasterio en sí, es decir, las celdas de los religiosos, que en origen pues fue la orden benedictina. Sí, en principio, como dice, era una especie de distribuidor alrededor del cual se hacía toda la vida. Estaban las celdas, estaba la cilla, estaba la sala capitular, estaba todas las dependencias monacales. Era donde se hacían también las procesiones de los monjes. Cuando el tiempo impedía hacerlas exteriormente, pues se hacían dando vueltas al claustro. Una de las grandes bondades de este monasterio es su relación con el territorio. O sea, pocos ejemplos se ve que la arquitectura se adosa en un punto privilegiado del valle, en este caso en la falda del Monte Mori. Esa vinculación con el paisaje, con la orientación de la arquitectura con el territorio, es algo muy importante que los arquitectos que vamos teniendo ya más años, pues no nos cansamos de reivindicar como una de las grandes lecciones de la arquitectura, ¿no? Valvanera, por ser la Virgen de Valvanera, nuestra patrona, está claro que se cuida, que tenemos una historia de más de 11 siglos, ¿no? Que empezaron los benedictinos, ahora sigue la diócesis con la institución del Verbo encarnado, pero que esto se habita, se cuida, hay una hospedería abierta, la iglesia sigue siendo el centro espiritual de nuestra región, y eso, todo aquello que se habita y se cuida desde un punto de vista patrimonial, pues permanece, y que es una obligación, por supuesto, de quienes lo tienen la propiedad y lo custodian, pero también de toda la sociedad. Qué maravilloso, qué mágico lugar, ¿verdad? Ese monasterio de Valvanera, y maravillosa sección, muy interesante, de verdad, esta que hemos puesto en marcha durante este verano de la mano de nuestro compañero Tomás Estevez. Nos despedimos mañana, ya lo saben, volvemos un jueves más desde el Centro Comercial Parque Rioja, al Campo Parque Rioja, con entrevistas, con reportajes, con esa bajada de los danzadores de Anguiano y muchas sorpresas más, pero lo tenéis que ver a partir de la 1 en Aquí La Rioja, edición verano. Chao.